todos los que participaron en análisis de prensa. Hoy vamos a hablar de la política exterior del bloque supranacional más importante del sistema internacional, del bloque como el que todos queremos ser, porque todas las organizaciones de países de una u otra manera quieren ser como la Unión Europea, por alguna razón. Señores, ¿cuántos países conforman la Unión Europea? 27. Muy bien, Ana María. Señores, señoritas, ¿cuál es la sede de la Unión Europea? ¿En qué país quedan las oficinas principales de la Unión Europea? En Bruselas, profe, ¿no? Muy bien, Lucía. Señores, señoritas, ¿Turquía hace parte de la Unión Europea? No. ¿Por qué? Ay, ¿Por qué no hace parte Porque no Turquía lo de la dejan Unión Europea? entrar por ser medio asiático. Ah, yo ya les había contado eso el semestre pasado. Sí, profe. Ah, tienen buena memoria, oiga. Muy bien. Bueno, chicos, pues 27 países hacen parte de la Unión Europea. Eran 28, pero a raíz de la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues la Unión volvió al número 27. Efectivamente, las oficinas principales o las sedes gubernamentales de la Unión quedan en la ciudad de Bruselas, que es la capital de Bélgica, que es uno de los 6 países fundadores de la Unión Europea, y Turquía no hace parte de la Unión Europea, aunque está muy interesado en ser parte de la Unión Europea. La Unión no lo deja ingresar por razones geográficas y razones políticas, que más adelante vamos a hablar cuando hablemos de cuáles son los requisitos que tiene un país para entrar a la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Muchachos, la Unión Europea es una comunidad política de derecho que es una organización sui generis en el sistema internacional, es decir, no hay otra como la Unión Europea, porque hay muchas organizaciones internacionales, pero ninguna tiene el grado de integración y el grado de gobernanza y gobernabilidad que tiene la Unión Europea en el mundo. La Unión Europea está compuesta por 27 países y fue establecida como Unión Europea gracias a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993. Antes de 1993, esto no se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Europea y era la mezcla de una serie de organizaciones que habían nacido mucho tiempo antes, como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Europea de Energía Atómica y la propia Comunidad Europea. En un principio, la Unión Europea, o lo que se conoce hoy como la Unión Europea, se unió para temas comerciales en 3 aspectos principales, en el tema del carbón y el acero, en el tema de la energía atómica y ya después en temas de intercambio de bienes y servicios. Cuando nace la Unión Europea a través de la firma y la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht, a eso se le añadió la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y la política de cooperación judicial y policial de la Unión Europea, lo que formó un sistema que es conocido como los 3 pilares de la Unión: cooperación económica, cooperación judicial, política exterior y comercio exterior. Es decir, esos son los 3 pilares fundamentales de la Constitución de la Unión Europea como tal. Como les dije, la Unión Europea busca mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros. Ustedes saben que la Unión Europea nació como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos establece el Plan Marshall de salvación de, la Unión, de salvación de Europa y de recuperación de Europa, pues los Estados miembros se dieron cuenta que seguir peleándose entre ellos y seguir fomentando guerras entre ellos no era una opción, no era una solución, y decidieron entonces mantener y aprovechar esa paz que habían conseguido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para promover la seguridad económica y social en una Europa que llegó a estar en ruinas, que llegó a estar en la quiebra y que tenía que resurgir como el ave fénix de las cenizas. Para unir a los países europeos en una cooperación práctica, los europeos se dieron cuenta que la cooperación internacional para el desarrollo era el mejor
elemento de política internacional que podían tener entre ellos. Ya se dieron cuenta que peleándose entre ellos no iban a solucionar nada, pues entonces cooperando entre ellos quizá iban a lograr muchas más cosas. La Unión Europea busca preservar la identidad europea en un mundo cada vez más globalizado y en un mundo cada vez más dominado por el poder de los Estados Unidos y ahora por el creciente poder de la República Popular China. Quiere velar por la seguridad de sus ciudadanos y promover los valores compartidos por los europeos. ¿Cuáles son los valores compartidos por los europeos? Los valores del respeto, los derechos humanos, la democracia y el libre mercado. Esos son los 4 derechos compartidos, los 4 valores compartidos por todos los europeos. Derechos humanos, libre mercado, democracia y libertad. Libertad entendida como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación y todas las libertades que pueda tener un ser humano en el mundo. La Unión Europea, les voy a contar rápidamente la historia de la Unión Europea y se las voy a contar en 13 hitos, en 13 cosas que han pasado desde el momento en que se les ocurrió a unas personas fundar un bloque supranacional. Esta historia empieza en el año de 1951, cuando los 6 miembros fundadores de la Unión Europea crean la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la CECA. ¿Cuáles son los 6 miembros fundadores? Los 6 miembros fundadores son Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, o lo que se conoce como Holanda. Esos 6 países firmaron en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y después la Comunidad Europea de Energía Atómica. Ahí empezaron como a negociar o a tener intercambios sobre esas dos materias. Como la cosa funcionó, porque la cosa iba funcionando, en 1957 se reúnen y para firmar el Tratado de Roma, el primer gran tratado de la Unión Europea. Es el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Y como iban bien las cosas, en 1973 se da la primera gran ampliación de la Unión Europea. Entran 6 países nuevos a la Unión y ya no eran, entran 3 países nuevos, perdón, y ya no eran 6 estados, sino eran 9 los que eran miembros de la Comunidad Económica Europea. En 1979 se dan las primeras elecciones al Parlamento Europeo, es decir, en 1979 por primera vez los ciudadanos europeos empiezan a escoger a los miembros de su Parlamento y empiezan a votar para que haya alguien que los represente ante la Comunidad Económica Europea. En 1981 se da la primera ampliación mediterránea, es decir, la primera ampliación hacia el sur de la Unión Europea, con el ingreso de 3 países, con el ingreso de Portugal, con el ingreso del Reino de España y con el ingreso de la República Griega. En 1992 se constituye el Mercado Único Europeo. ¿Qué es el Mercado Único Europeo? El Mercado Único es el que tiene las facultades de libre asociación, de libre compra y venta de bienes y servicios y el que fue como el padre o el precursor de la integración económica total que llegó años después con la moneda única. En 1993, en la ciudad holandesa de Maastricht, se firma el Tratado de Maastricht, el tratado que le cambia el nombre a la Comunidad Económica Europea y empieza a llamarla Unión Europea. En el año 2002 se ve cristalizado todo lo que se ha trabajado desde el 92 con el mercado único, con la entrada en circulación de la moneda única de la Unión Europea, el euro. Aquí debo hacer una aclaración. No todos los países que hacen parte de la Unión Europea tienen el euro como moneda única. Y hay países que no son parte de la Unión Europea que también tienen el euro como moneda. Un caso es, por ejemplo, Suecia. Suecia hace parte de la Unión Europea, pero Suecia sigue manteniendo su moneda, la corona sueca. El Reino Unido hasta hace un tiempo era parte de la Unión Europea y seguía manteniendo su moneda única, la libra esterlina. Suiza no hace parte de la Unión Europea, pero Suiza decidió adoptar el euro como moneda nacional también. En el 2004 vemos una segunda ampliación, una segunda gran ampliación,
Y a partir de aquí la Unión Europea ya llegó a 25 Estados miembros. Y lo interesante de esta ampliación es que ya la Unión Europea empezó a expandirse hacia el oriente, hacia la antigua cortina de hierro, porque empezaron a formar parte de la Unión Europea países como Croacia, que hacían parte de lo que era la Unión Soviética. En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que el Tratado de Lisboa es el que le da una condición un poco más formal a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Y crea el cargo de presidente de la Comisión Europea. En 2014 se celebran entonces las primeras elecciones a presidente de la Comisión Europea, y en el 2020 pues el Reino Unido sale de la Unión Europea a través de un hecho que se conoce como el Brexit y que ya vamos a ver. Dime, David. David. David, no te escucho. Profe. Dime, ahora sí te escucho. Matemáticos, ¿cómo ahí es el euro? Digamos ahí, el euro, ¿cómo se contaría, digamos, con el peso colombiano? ¿Cómo así? Sí, digamos, si no va como, digamos, ¿a cuánto equivale ahí, digamos, los precios? Un euro vale al cambio de ayer, ya te digo, como 4.000 pesos colombianos. Si mal no estoy. Al cambio de ayer, ya te digo. Creo que 4.500, profe. Ayer cerró a 4.508 pesos colombianos, es decir, un euro vale 4.508 pesos colombianos. O por 4.500. Exactamente, tendrías que multiplicarlo por 4.500. Dime, Andrés. Profe, una pregunta, ¿la adopción de una moneda que no pertenece al país, bueno, que no es originaria del mismo, tiene algún impacto en el valor de la misma? Digamos, en el caso no de la Unión Europea, en el caso de Suiza, sino comparando ese caso con el de Panamá, que también utiliza dólares. ¿Eso no tiene un impacto ahí en el valor como tal de la moneda o cómo es eso? Lo que pasa es que el caso de países como Panamá, países como Ecuador, que decidieron dolarizar su economía, lo hicieron precisamente porque todos sus intercambios comerciales se hacen en dólares, y su moneda nacional, en el colón panameño, por ejemplo, estaba perdiendo mucho valor respecto del dólar, porque todos estaban comerciando en dólares. Cuando la Unión Europea decide hacer que entre en circulación el euro, no era porque la peseta, la lira, el franco o el marco estuvieran, por mencionar algunas de las monedas de ese entonces, estuvieran en detrimento o estuvieran en mal estado, o que su economía estuviera devaluada. Lo que pasa es que el fin último de la Unión Europea, cuando en 1951 los 6 miembros fundadores crean la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, el fin último era llegar a una Europa sin fronteras, es decir, donde no hubiesen fronteras nacionales, y una Europa con una única moneda, para demostrarle al mundo que Europa seguía siendo el gran poder. Pero realmente el marco alemán, por ejemplo, antes de la entrada en vigor del euro, era una de las monedas con mayor valor del mundo, igual que el franco francés. Quizá las únicas monedas que estaban ahí como en mal estado por su economía eran la peseta, la lira y la moneda griega. Pero de hecho, esta fue una decisión que le costó mucho a muchos países de la Unión Europea, porque la moneda, muchachos, también, más que un símbolo económico, es un símbolo de identidad nacional. Por eso también los británicos decidieron no cambiar de moneda. Ellos siguieron con su libra esterlina, que era una moneda muy bien, con muy buen valor en el mercado, y sobre todo porque representaba como algo o parte de la historia de ese país, por decirlo así. Entonces, pero realmente son más los efectos positivos para una economía que tiene el cambio de una moneda que los efectos negativos. De hecho, aquí en Sudamérica, cuando se creó la UNASUR, la idea era que los 10 países de Sudamérica que éramos parte de la UNASUR
llegáramos a ese punto, al punto de tener una moneda única, que me acuerdo que se iba a llamar el Bolívar, en honor a Simón Bolívar. Pero pues nunca nos pudimos poner de acuerdo con los demás presidentes y eso quedó en nada. Pero bueno, muchachos, resulta que yo les dije que eran 27 países. Estos son los 27 países de la Unión Europea. Irlanda, Portugal, España, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Holanda, Dinamarca, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, que se conoce como Chequia, Austria, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Esos son los 27 países que hacen parte del club al que todos queremos imitar o al que todos queremos, como el que todos queremos ser. Abro un paréntesis un momentico. Laura, no te preocupes si te llega a sacar de la clase, pues igual estamos grabando y cualquier cosa, pues después por interno nos ponemos de acuerdo las dos si hay algo que no entiendes, ¿vale? No te preocupes. ¿Por qué, por ejemplo, Noruega no hace parte de la Unión Europea? ¿Por qué Suiza no hace parte de la Unión Europea? Porque sencillamente ellos nunca han querido ser parte de la Unión. Aquí, en la frontera de la Unión, tenemos a Rusia. Si se dan cuenta, Rusia es frontera natural de la Unión por el estado de Finlandia. Si se dan cuenta, acá, Turquía. Ay, Chipre también es parte de la Unión. Véalo acá, chiquitico. Si se dan cuenta, Turquía es acá, frontera de la Unión. Todo esto es Turquía. Y este que está acá, no sé si voy a rayar un momentico. Voy a rayar un momentico. Acá. Esto que está acá es el estrecho del Bósforo, el que une a dos continentes. Esta parte de Turquía, espérense un momento, que ya mi mouse colapsó. Esta parte de Turquía es asiática y esta partecita de Turquía es europea. Aquí en donde está el punto es la ciudad de Ankara, la capital turca, y acá queda Estambul, la ciudad de dos continentes. Una parte de Estambul queda en Europa y otra parte de Estambul queda en Asia. Ahora bien, ¿qué deben hacer los países que quieran entrar a la Unión Europea? Digamos que el día de mañana, por ejemplo, Serbia quiere entrar a la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer Serbia? Serbia debe cumplir dos requisitos, unos requisitos legales y unos requisitos económicos. Los requisitos legales son que debe ser un país con libertad de asociación, libertad de prensa y libertad de expresión. Que debe ser un país democrático, con un régimen democrático. Y un país que respete y promueva los derechos humanos. Y además de eso, debe ser una economía de mercado, es decir, un país donde haya libertad de compra y venta de bienes y servicios, donde no haya monopolios, donde haya libertad de competencia, y debe tener la capacidad de cumplir con los requisitos de la Unión. ¿Cuáles son los requisitos de la Unión? Anualmente, los países de la Unión tienen que pagar un porcentaje de su Producto Interno Bruto, que si mi mente no me falla en este momento, creo que es el 1% de su Producto Interno Bruto para el mantenimiento de la Unión Europea. Si ese país, póngale usted, Serbia, no puede cumplir con esos requisitos, pues sencillamente no puede entrar a la Unión Europea. Turquía lleva más de 10 años negociando para ser parte de la Unión Europea. Ahorita hay 3 negociaciones en curso. La negociación de Turquía, la negociación de Bosnia-Herzegovina y la negociación de Albania. Y las negociaciones llevan más de 10 años en curso porque muchos de esos 3 países no cumplen alguno de estos 3 requisitos o no cumplen alguno de estos 2 requisitos. Y para ingresar a la Unión Europea se deben cumplir estos requisitos en su totalidad. Es decir, los 5 requisitos se deben cumplir para que un país pueda ser parte de la Unión Europea. Hasta aquí, preguntas, dudas. No, señora. ¿Qué instituciones toman las decisiones en la Unión Europea?
¿Quién es quién en la Unión Europea? Vamos a decirlo de esta manera. Son 6 grandes instituciones las que toman las decisiones en la Unión Europea. La primera es la Comisión Europea, que representa a la Unión Europea en su conjunto, es decir, representa a la Unión Europea como entidad sociopolítica. La Comisión Europea es la que, por ejemplo, negocia los tratados de libre comercio con otros países. Fue la Comisión Europea la que negoció el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, por ejemplo. El Consejo Europeo representa a los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, en el Consejo Europeo tienen asiento los 27 jefes de Estado y de Gobierno que hacen parte de los países que hacen parte de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, ese que vimos allá en la historia de la Unión Europea, que hizo sus primeras elecciones en 1979, representa en su totalidad a los casi 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea. Son las personas que viven en la Unión Europea quienes el día 9 de mayo de cada 4 años, el día 9 de mayo, que es el día de la Unión Europea, van a votar por parlamentarios europeos. El Tribunal de Justicia Europeo protege el imperio de la ley, es el máximo tribunal que imparte justicia en la Unión Europea, pero el Tribunal de Justicia no imparte condenas contra particulares, sino imparte condenas contra estados y contra empresas que violan los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. El Banco Central Europeo es el que dirige la política monetaria de la Unión Europea y todo lo relativo al euro, y el Tribunal de Cuentas Europeo es como el que se encarga de proteger los recursos de la Unión, que los recursos de la Unión no se los roben, no se pierdan, no se vayan por ahí para cualquier lugar. Y hay otras instituciones como la Defensoría del Pueblo Europea, que es el señor o señora que defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, el Banco Europeo de Inversiones, que es el que le presta a los estados de la Unión Europea para generar proyectos de desarrollo en sus países, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que se encargan pues de hacerle seguimiento a las políticas públicas que en materia de salud, de vivienda, de trabajo y de educación implementen los países de la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Para qué sirve la Unión Europea? La Unión Europea tiene 3 grandes políticas: las políticas de innovación, las políticas de solidaridad y la dimensión social de la Unión Europea. Las políticas de innovación están enfocadas a trabajar en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, en temas de innovación tecnológica y en temas de energías limpias. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, a diferencia de muchos países de América Latina, muchos países del sur de Asia, muchos países de África, la Unión Europea no es autosostenible. Es decir, la Unión Europea no produce su propio alimento, no produce su propia energía, nada. La Unión Europea depende completamente de lo que importe, de lo que compre. Entonces, estas políticas de innovación lo que están buscando es generar una Unión Europea sostenible. ¿Me regalan un segundito? Entonces, la Unión Europea lo que quiere es convertirse en productor de sus propios recursos. Tiene unas políticas de solidaridad, que son unas políticas de ayuda regional y cohesión, que buscan que todos los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, tengan el mismo crecimiento por igual. Es decir, que todos crezcan de la misma manera, que todos logren superar los objetivos de desarrollo sostenible de la misma manera y que haya un crecimiento sostenible, económico, político y social en la Unión. Una política agrícola y pesquera que defienda el medio ambiente y que proteja a las pequeñas industrias agrícolas y pesqueras de la Unión, y la dimensión social de la Unión Europea. ¿Qué es la dimensión social de la Unión Europea? La dimensión social de la Unión Europea es un programa que busca generar cohesión social en la Unión, es decir, que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan el mismo nivel de vida sin importar si están en Alemania o si están en España o si están en Chipre.
Y esto es muy difícil porque pues evidentemente hay unos países más grandes que otros en la Unión y que tienen un mayor crecimiento, un mayor nivel de vida. Y además, esta dimensión social se ve reflejada en la política exterior de la Unión Europea. La política exterior de la Unión Europea, que es una política basada en la cooperación internacional para el desarrollo y que lo que busca es ayudar a otros países, a los socios de la Unión Europea en el mundo, a que tengan niveles de crecimiento sostenible basándose en políticas y prácticas de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Quién es quién en la Unión Europea? ¿Quién trabaja allá? Bueno, este señor que está acá a la izquierda es Josep Borrell, es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común, o sea, él es el canciller de la Unión Europea. Josep Borrell Fontelles, él es el que maneja la política exterior de la Unión Europea. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo, es decir, él es el que representa a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Ursula Gertrude von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. La señora von der Leyen es la segunda mujer más poderosa de toda la Unión Europea después de Angela Merkel, la canciller alemana. Mejor dicho, ella es la que manda en la Unión Europea. David María Sassoli es el presidente del Parlamento Europeo, es decir, él es un parlamentario europeo que fue elegido por los ciudadanos y que después fue votado por los 730 parlamentarios europeos para dirigir el Parlamento Europeo. La señora Christine Lagarde es la jefe, la presidenta del Banco Central Europeo, es decir, ella es la que se encarga de la política monetaria de la Unión Europea. Ella, antes de ser presidente del Banco Central Europeo, fue directora en jefe del Fondo Monetario Internacional, es decir, que es una señora que tiene mucha experiencia en estos temas. Y finalmente el señor Cohen Lanaerts es el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, es el máximo representante de la justicia de la Unión Europea. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado un poquito de qué es la Unión Europea, para qué sirve, como que hemos conocido un poquito la Unión, hemos hablado de ella. La Unión Europea tiene 10 grandes prioridades en su hoja de ruta, es decir, hay 10 grandes temas que son los que quiere trabajar Europa de cara al futuro. ¿Por qué? Porque son los 10 temas en los que Europa cree que puede aportarle al mundo a través de sus políticas y prácticas. El primero es el crecimiento económico y la inversión. Por eso, la Unión Europea es uno de los bloques que más apoya la negociación y firma de acuerdos de complementariedad económica, porque la Unión Europea no los llama tratados de libre comercio, de acuerdos de complementariedad económica que ayuden al crecimiento económico y a la inversión de Europa en otros países y de otros países en Europa. Ese mercado único que se creó en su momento a nivel físico, ahora la Unión Europea quiere pasarlo a esto, a los medios digitales, a que todos puedan comprar y vender sus bienes y servicios con un solo clic. La Unión quiere construir un proceso y está apoyando la investigación en términos de energía resiliente, de energía limpia, de energía no contaminante y que pueda ir sustituyendo a los materiales fósiles en un futuro. La Unión quiere crear un mercado interior mucho más justo, es decir, un mercado interior donde haya libre competencia, libre mercado, pero sobre todo condiciones iguales para todas las empresas, sean de un país grande o sean de un país pequeño. Quiere profundizar su unión económica y monetaria. El euro, la moneda única europea, ha pasado por unas crisis muy, muy fuertes en los últimos años y la Unión lo que quiere es salir de esas crisis y profundizar la unión económica y monetaria de la Unión. Quiere firmar, contrario a lo que muchos creen, la Unión Europea no tiene un TLC con los Estados Unidos. Lleva más de 5 años tratando de negociar un TLC con los Estados Unidos, un TLC que no se ha podido negociar porque los Estados Unidos tiene unas condiciones o impone unas condiciones bastante desfavorables para sus países socios y la Unión Europea, pues la Unión Europea no tiene que negociar por uno solo, tiene que negociar por 27. Entonces es encontrar condiciones de equilibrio que le sirvan a 27, no solo a uno. La Unión Europea quiere fomentar cambios democráticos en el mundo,
reforzar así su papel en el escenario internacional. La Unión Europea siempre ha sido vista como un poder blando como un poder blando en relaciones internacionales, en el sistema internacional, y la Unión Europea lo que quiere es reforzar ese papel y que el mundo entienda que a través de la diplomacia, de la cooperación y del soft power se puede construir un mundo mejor. Tiene un reto fundamental, una prioridad importantísima en la Unión Europea, y es construir un espacio de justicia único basado en los derechos fundamentales, porque si bien la Unión Europea tiene el espacio Schengen, que es, por ejemplo, el espacio donde todos se mueven sin necesidad de visa y demás, esto también ha fomentado muchas violaciones a los derechos humanos, sobre todo de los migrantes, de las comunidades rom y de otras comunidades que no tienen un asiento natural en la Unión. Entonces la Unión necesita crear un sistema de justicia único basado en derechos fundamentales, y pues uno de los principales retos que tiene la Unión, y la Unión lo sabe, es construir una nueva política migratoria, realmente la Unión Europea no tiene una política migratoria, sino que se basa en las políticas migratorias de sus Estados miembros, y la Unión como tal debe tener una política migratoria propia que pues articule las políticas migratorias de sus 27 Estados miembros, pero que haga entender al mundo que la Unión como un todo también la tiene. Ahora bien, dentro de muchas de estas prioridades hacen parte de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Y antes de hablar de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, vamos a hablar del hecho que ha marcado los últimos años de la historia de la Unión Europea, y es el Brexit. El Brexit, que es el proceso de salida de la Unión Europea, del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Unión Europea. Realmente, muchachos, nunca, cuando se creó la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en el 51, cuando se firma el Tratado de Maastricht en el 93, cuando se firma el Tratado de Lisboa en el 2009, nadie se imaginó que hubiese un país que quisiera salirse de la Unión Europea. Nunca nadie había dicho, oye, yo me quiero salir de la Unión Europea. Así que dentro de todos los tratados constitutivos y manuales de funcionamiento de la Unión, no había un plan que dijera, bueno, si alguien se quiere salir de la Unión, debemos hacer esto y esto y esto. Por esa razón, el Brexit cogió por sorpresa a todo el mundo. Y por esa razón no se ha podido negociar en todo el mundo. Vamos a ver un pequeño video que nos va a contar un poco pues, cómo ha funcionado esto del Brexit, para qué sirve, y después de eso hablamos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Más de 3 años y medio. Ese es el tiempo que ha pasado ya desde aquel referendo en el que Reino Unido votó a favor del Brexit. Ahí arrancó un complicadísimo proceso de divorcio que ha tenido bastante entretenidos aquí a los parlamentarios británicos y a sus pares europeos, y que ha dejado bastante confundidos a muchos ciudadanos y un poco cansados también. Bueno, pues finalmente este 31 de enero va a suceder. Reino Unido se va formalmente de la Unión Europea. Eso sí, nada realmente va a cambiar aquí en Reino Unido a partir del 1 de febrero. Luego te explicamos bien por qué. Pero antes, ¿por qué era que Reino Unido se quería ir de la Unión Europea? Esa es una de las preguntas más frecuentes que nos llegaron al canal cuando pedimos ideas para este video sobre el Brexit. Y ahora te lo vamos a explicar. Bien, pues algunos analistas dicen que en los 47 años que Reino Unido formó parte de la Unión Europea, siempre mantuvo una postura, digamos que algo distante. Recordemos que la Unión Europea es una unión política y económica que actualmente agrupa a 28 países, 27 sin Reino Unido, y que permite el libre movimiento de mercancías y de personas entre sus Estados miembros. Ahora, los británicos no formaron parte de las 6 naciones fundadoras que en 1957 firmaron el Tratado de Roma: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos,
Bélgica y Luxemburgo. Reino Unido se sumó a la entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1973, pero su motivación siempre fue económica y no de integración política o territorial, y eso ha sido clave en su relación histórica con la Unión Europea. Eso quedó en evidencia también cuando a principios de los años 90 se firmó el Tratado de Maastricht, que preparaba el camino hacia una unión monetaria y hacia una mayor integración de los países. En aquel entonces, Reino Unido negoció su exclusión de esas políticas y por eso nunca adoptó el euro como moneda, que era algo que nos preguntaban en el canal. Tampoco forma parte de la zona Schengen, formada por 26 países europeos, entre los que se puede viajar sin controles migratorios. Total, que hace décadas que en Reino Unido existe un discurso euroescéptico significativo, con mayor o menor peso según la época. Y en las elecciones de 2014, el sorprendente ascenso del partido euroescéptico y de derechas UKIP, el Partido de la Independencia de Reino Unido, puso el tema en primer plano, y el primer ministro de aquel entonces, el conservador David Cameron, acabó convocando un referendo para junio de 2016. Eso sí, pocos se imaginaban que en esa votación ganaría la campaña a favor del Brexit. Fue una victoria muy ajustada, de solo un 52% frente a un 48%, que dejó al propio Reino Unido y a la Unión Europea en shock y causó un verdadero terremoto político. And there is no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK. Ningún país se había ido antes de la Unión, no había precedentes sobre cómo hacerlo, ni tampoco Reino Unido tenía, ni tiene todavía, un plan claro de lo que va a pasar después del Brexit. Y por eso el proceso ha sido y continúa siendo tan complejo. En estos 3 años y medio, desde ese referendo, hemos visto desfilar a 3 primeros ministros, hemos visto al Parlamento británico totalmente dividido, probando los límites de sus propias normas democráticas y hasta cuestionando el papel de la reina sobre los asuntos políticos del país. Ahora, para la pregunta específica de por qué Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea, no hay una respuesta concreta. En el referendo de 2016 ganó la campaña del Brexit, sobre todo con el argumento de que así los británicos iban a poder recuperar el control sobre sus asuntos propios, sobre todo en cuanto a control de sus fronteras y de la migración. 3 años y medio después, ya nadie se pregunta tanto por qué se quieren ir, sino cuándo lo harán. El país continúa muy dividido, pero la diferencia ahora es que el primer ministro Boris Johnson, del Partido Conservador, cuenta con una cómoda mayoría que ganó precisamente prometiendo que haría cumplir cuanto antes lo que el pueblo votó en 2016. Only when we get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done, we'll get Brexit done. Whereas this guy... ¿Y qué va a pasar ahora? Pues a partir del 1 de febrero los británicos ya no van a formar parte de la Unión Europea, pero entran en un periodo de transición de 11 meses, que podría llegar a ampliarse, durante el que la Unión Europea y el gobierno británico tendrán que acabar de definir cómo va a ser su relación a largo plazo. A partir del 1 de febrero, Reino Unido también es libre para negociar acuerdos comerciales con quien quiera, y el gobierno de Boris Johnson ve eso como una gran oportunidad. ¿Y qué va a pasar durante los próximos 11 meses de transición? Pues Reino Unido ya no tendrá ni voz ni voto en las instituciones europeas, pero en la práctica no habrá cambios realmente para los ciudadanos, porque se van a mantener los mismos términos en las relaciones comerciales y se van a respetar las reglas vigentes, como por ejemplo en aspectos migratorios. Muchos nos preguntaban en el canal sobre los derechos de los ciudadanos europeos para vivir, estudiar o trabajar en Reino Unido. Bien, pues durante este año todo queda igual, pero más allá de 2021 todavía no se sabe qué pasará con los europeos que quieran venir, digamos que por primera vez, a trabajar o a estudiar. Eso es uno de los temas que quedan pendientes para las negociaciones. Bueno, ya ves que este complejo divorcio va a seguir dando mucho de qué hablar, tanto aquí en Reino Unido como fuera. Y ni siquiera hemos mencionado 2 temas clave en toda esta saga, que son cómo el Brexit podría afectar a Escocia, que preferiría seguir dentro de la Unión Europea, ni cómo va a ser en la práctica la frontera entre Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido y se va a quedar fuera. Como ves, son muchos los ángulos de esta historia y en BBC Mundo, nuestra página web, puedes encontrar más información y más análisis. Yo me despido por ahora. Si te gustó este vídeo, suscríbete.
Entonces, si se dan cuenta, realmente no está muy claro qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y sobre todo, si fue o no una buena decisión la del Reino Unido de decir, we're out, nos vamos. Y esto impacta de una u otra manera a una cosa que es clave en la Unión Europea y es la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, la famosísima PESC. Nadie dice, ay, es que vamos a hablar de la, o nadie en la Unión Europea, nadie dice, es que la política exterior y de seguridad común, no, es la PESC. Así, para los amigos, la PESC. Para ustedes, la PESC. ¿Qué es la PESC? La PESC es la política de seguridad exterior y de seguridad común de la Unión Europea que se instaura o que nace mediante la firma del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht del 93, y que tiene como objetivo preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional, consolidar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, no solamente en Europa, sino en el mundo. Como es muy nueva la PESC, nadie sabía cómo iba a funcionar. Entonces, en diciembre de 1999, el Consejo Europeo, es decir, el que tiene, en donde tienen asiento los jefes de Estado y de Gobierno, creó un cargo, el cargo de alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Uno de sus primeros representantes fue el señor Javier Solana, un español que es uno de los más conocidos representantes de la PESC a nivel mundial. Cuando se firma el Tratado de Niza de 2003, se introducen otros cambios para mejorar un poco más el funcionamiento de la política exterior y de seguridad común. Y pues sobre todo sobre temas de control político y temas de gestión de crisis internacionales a nivel europeo y a nivel internacional. Cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que dota o que le da a la Unión Europea una personalidad jurídica, es decir, ya no es solamente un organismo internacional, sino ya tenía como una condición tipo de Estado, pues crea una serie se reforma un poco todo el tema de la política exterior y de seguridad común, eliminando el cargo de alto representante para la PESC y creando el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es el señor Josep Borrell, y que también al mismo tiempo, además de ser el canciller de la Unión Europea, es el vicepresidente de la Comisión Europea, es decir, de la que representa a la Unión en su conjunto, y se crea por primera vez el Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Qué es el Servicio Europeo de Acción Exterior? Es, como por decirlo así, la carrera diplomática de la Unión Europea, para que jóvenes y pues personas de toda Europa que quieran hacer parte del servicio exterior europeo puedan formarse y puedan hacer, como por decirlo así, la carrera diplomática en Europa. Como les dije, la política exterior y de seguridad común tiene 4 objetivos. El primer objetivo es mantener la paz en Europa, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo y desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Europa y en el mundo entero. ¿Cómo son las relaciones internacionales de la Unión Europea entonces? Pues la actuación de la Unión Europea se basa en esos principios de democracia, derechos humanos, libertades, que han fomentado su creación y que están también contenidos en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y en el derecho internacional público. Entonces, para Europa, la defensa de los derechos humanos y la democracia es importantísima. Y por eso, la política exterior de la Unión Europea está centrada en eso, en proteger los derechos humanos y la democracia. De ahí que usen elementos como el que nos contaba Lucía al principio de la clase, de bloquear y sancionar personas y países porque no respetan ni los derechos humanos ni la democracia. La Unión Europea quiere seguir ampliando relaciones políticas y comerciales con otros países y celebra cumbres periódicas con sus socios estratégicos. ¿Cuáles son los socios estratégicos de la Unión Europea? Los Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, India y China. Los Estados Unidos porque es el principal hegemón del sistema internacional
y es prácticamente el padre de la Unión Europea, porque sin el Plan Marshall de salvamento que se inventó Estados Unidos, pues quizá la Unión Europea hoy no existiría. Japón, Canadá, India y China, pues son países, son potencias medias, países emergentes, con los que tradicionalmente la Unión ha tenido buenas relaciones, y Rusia, pues como se dieron cuenta en el mapa, es el vecino natural de la Unión Europea. De todas maneras, la Unión Europea ejerce acciones de cooperación al desarrollo con los países del Mediterráneo, Oriente Medio, Asia, América Latina, Europa Oriental, Asia Central y los Balcanes, que son como sus zonas de influencia naturales. ¿Por qué son sus zonas de influencia naturales? Porque muchos países de la Unión Europea, durante la época de la conquista y la colonia, tuvieron colonias en países de muchos de estos continentes. La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está relacionada con los valores europeos, con el corazón de la Unión Europea, con los derechos humanos, el Estado de Derecho, el derecho internacional y el multilateralismo. Pero además, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea tiene una función interna maravillosa. Es que la política exterior de la Unión Europea no es solamente de la Unión Europea a otros países del mundo, sino es de la Unión Europea hacia adentro, entre sus países miembros también, lo que da lugar a que a instancias de la política exterior y de seguridad común se creen programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y que haya un poco más de consenso entre los países miembros de la Unión, entre los 27. Pero bueno, ¿cómo hace política exterior la Unión Europea? Chicos, la Unión Europea hace política exterior mediante la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? La cooperación internacional para el desarrollo pues es una acción que se hace de manera conjunta entre dos o más países para apoyar el desarrollo económico, político y social de un tercer país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias, recursos, por parte de países con altos ingresos a países con bajos ingresos, o de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil hacia estos países. Hay varias formas de cooperación internacional para el desarrollo. Está la cooperación financiera, que son préstamos, la cooperación técnica y tecnológica, que es intercambio de conocimiento, la cooperación académica, que es el uso de la oferta de becas, la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo que se da en tiempos de guerra, sobre todo. Y hay tres modalidades de cooperación internacional. La cooperación norte-sur, que es la cooperación clásica, donde un país desarrollado le ofrece ayuda a un país subdesarrollado. La cooperación sur-sur, donde dos países en igualdad de condiciones, dos países en vía de desarrollo, se ofrecen ayuda mutua. Y la cooperación triangular, que puede incluir a dos países desarrollados y un país en vía de desarrollo, o a un país en desarrollo y a un país desarrollado y dos países en vía de desarrollo. La mejor manera de hacer cooperación internacional para el desarrollo es mediante programas de cooperación que se formulan gracias a las agencias de cooperación. Hoy en día todos los países del mundo tienen una agencia de cooperación internacional, que en el caso de Colombia, por ejemplo, es la APC, la Agencia Presidencial para la Cooperación, y que centraliza todas las propuestas y todos los recursos que llegan, porque anualmente por cooperación internacional se mueven muchísimos recursos al año. Pero así como la Unión Europea como tal tiene unas prioridades, la política exterior y de seguridad común, la PES, tiene unos retos. Uno de esos es mejorar las relaciones en la frontera este, es decir, mejorar las relaciones con la Rusia de Vladimir Putin. Otra es ser un mediador o una fuente de equilibrio de poder entre los dos grandes poderes del sistema de hoy en día, los Estados Unidos y la República Popular China. Tiene que mejorar, tiene que trabajar en la situación de seguridad en el sur de Europa por toda la oleada de migración que llega desde África y el Mediterráneo. Tiene que superar el Brexit, que como se dieron cuenta en el video es un poco complejo. Tiene unos desafíos a la seguridad interna como el terrorismo, la migración y la ciberseguridad que la Unión Europea no ha sabido manejar. Tiene que mejorar sus relaciones transatlánticas, es decir, sus relaciones con los Estados Unidos, que es de una u otra manera su aliado principal, y tiene que, pues la Unión Europea se ha convertido como en un adalid
por decirlo así, del cambio climático, entendido como uno de los países, uno de los continentes que más va a sufrir los efectos del cambio climático si no se mejora, si no se hace nada. ¿Cómo son las relaciones entre la Unión Europea y nuestro país? La Unión Europea y Colombia comparten una agenda bilateral muy amplia, muy diversa, pues porque Colombia no solamente tiene relaciones con la Unión Europea, sino que tiene relaciones con los 27 países miembros de la Unión Europea. Y esta agenda incluye temas como energía, competitividad, minería, educación, innovación, ciencia y tecnología, biodiversidad, cambio climático, infraestructura, comercio exterior e inversiones. Lo bueno es que Colombia y la Unión Europea mantienen diálogos constantes o reuniones constantes de alto nivel entre sus representantes para pues tratar de mejorar, de dinamizar las relaciones. Todo esto a instancias ¿de qué? A instancias del acuerdo de complementariedad comercial entre Colombia y la Unión Europea. Adicional a esto, la Unión Europea ha sido el bloque que más ha creído en el proceso de paz que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y es el que más ha apoyado el posconflicto en Colombia, enviando un alto representante a la mesa de diálogos y destinando más de 70.000 millones de dólares en proyectos y programas de cooperación internacional para el posconflicto. Entonces, la Unión Europea, de hecho, hay quienes dicen que la Unión Europea cree más en el posconflicto que la propia Colombia, porque se ha preocupado más la Unión Europea por el posconflicto que la propia Colombia. Entonces, realmente la Unión Europea es un socio estratégico para Colombia y un apoyo importantísimo y vital para el país en términos de posconflicto y de cooperación internacional. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, aportes, quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Dime. Es que en las lecturas también mencionaban a la PEST, que es la Política Exterior de Seguridad y Defensa, pero no sé cuál es la diferencia entre la PEST La PESC y la PEST. Básicamente ninguna, solamente que la Política Exterior de Seguridad y Defensa, la PEST, lo que busca es incluir el componente de seguridad internacional a la política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea ha entendido que la seguridad internacional no puede ir desligada ni de su política exterior ni de la política interna de cada uno de sus Estados miembros, porque sobre todo en temas como el terrorismo y la migración es cuando más la va a necesitar. Entonces, la PEST con D se desligó de la PESC para poderle dar un enfoque más interno de la Unión, de cómo la Unión va a afrontar esos retos de seguridad internacional que se le presentan, sobre todo entendidos como en términos de migraciones y demás. Pero si nos ponemos a ver en la práctica, realmente la política exterior y de seguridad común termina sirviendo también para efectos de política de seguridad y defensa. La política exterior de seguridad y defensa no tiene un alto representante, por ejemplo, sino que todo lo hace el alto representante para la PESC o el jefe de asuntos exteriores de la Unión. Ok, profe, y otra cosa pasa que yo había escuchado que una de las crisis y de las razones por las cuales pues la Unión Europea estaba como en crisis y eso, era porque países como España estaban estableciendo como una relación de parasitismo con otros países de la Unión Europea, pero pues no entendí muy bien el por qué. De hecho, esa es una de las principales razones por las cuales el Reino Unido se quiso ir de la Unión Europea. Resulta que, ¿se acuerdan que yo les conté que los países debían aportar un dinero como una cuota anual para ser parte de la Unión Europea? Pues resulta que países como Alemania, países como Francia, países como Inglaterra, que son las economías más grandes de la Unión, pues para ellos el 1% de su PIB es mucho dinero. No es lo mismo para países como España, para países como Italia, para países como Grecia, que su economía no es muy boyante. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando un país de la Unión Europea entra en crisis, pon tú España, para tratar del ejemplo que pusiste, es la Unión la que tiene que salir en su defensa.
Y generalmente es Alemania la que termina desembolsando miles de millones de dólares en préstamos para que estos países salgan de la crisis y no se lleven consigo a toda la Unión. Entonces, países como España, países como Italia, países como Grecia, han generado una relación de parasitismo respecto de Alemania, respecto de Francia, que siempre son los que terminan dándoles plata y sacándolos de los problemas económicos que tienen. Por eso, cuando explotó la crisis del 2008, que todo el mundo se dio cuenta que Grecia maquillaba sus balances económicos para decirle al mundo, yo no estoy en crisis, yo estoy bien, y después cuando le explotó todo en la cara, el mundo se dio cuenta que Grecia estaba endeudado hasta en los antepasados de Platón. Hubo esa crisis, esa pregunta a la Unión Europea, ¿por qué usted no se había dado cuenta? ¿Cómo así que sus países están en crisis y usted no había hecho nada? ¿Por qué? Porque pues los países parten en derecho internacional, y cuando vean derecho internacional se van a acordar de esto. En derecho internacional los países parten de algo y es el principio de la buena fe. Pues yo creo en lo que ustedes como país me dicen. Entonces la Unión Europea no se ponía como a ahondar en estos aspectos políticos, económicos de los países y les creía en sus cifras económicas. Cuando explotaron las crisis, el mundo se dio cuenta y la Unión Europea se dio cuenta que Grecia estaba endeudada hasta el cuello, que Italia estaba endeudada hasta el cuello, que España estaba endeudada hasta el cuello, que Irlanda estaba endeudada hasta el cuello. Y esto generó una relación de dependencia respecto sobre todo de Alemania, porque Alemania empezó a mandarles plata y plata y plata y plata a instancias de la Unión para que recuperaran su economía y no se llevaran consigo a la economía de la Unión en su conjunto. Si ustedes van a algún país de la Unión Europea tipo Francia y Alemania, ustedes se van a dar cuenta que allá no quieren ni 5 a los españoles, ni 5 a los griegos, ni 5 a los italianos. Porque los tienen por tramolleros, por mentirosos, por acomodados, precisamente por eso. Any other question? Señores, señoritas. Dentro de 8 días yo no sé nada. Pregunten todo lo que tengan que preguntar ahora o callen para siempre. Bueno, entonces reflexionemos. ¿Cómo puede la Unión Europea convertirse en un actor de peso en el sistema internacional de la actualidad? ¿Qué rol juega entonces la Unión Europea en el posconflicto en Colombia, más allá de lo que yo les conté? ¿Quién quiere reflexionar sobre alguna de las dos preguntas o sobre las dos? Yo, profe, la última. Adelante, Lucía. Pues, profe, yo creo que también la Unión Europea juega un peso de presión internacional en torno al posconflicto y el acuerdo de paz, debido a que pues ha tomado, como tú lo dijiste, más acciones la Unión Europea que nosotros mismos ante pues el posconflicto, además de que la Unión Europea y pues como tal Europa después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, todas las guerras, ha establecido como unas buenas dinámicas sociales para tratar la reconstrucción de paz y la memoria y bueno, manejar toda esa parte del posconflicto, y pues son cosas que puede tomar Colombia como ejemplo para aplicarlas acá en lo que es dinamizar como una identidad colectiva en la que se tome conciencia sobre el conflicto armado. Y pues también la Unión Europea puede ser un actor importante en torno a la cooperación pues internacional en torno a este tipo de temas. Muchas gracias, Lucía. Sí, indiscutiblemente el rol de la Unión, como lo dije, la Unión es quien más cree en el posconflicto, incluso más que nosotros mismos. Entonces, la Unión Europea se ha enfocado mucho a tratar de ayudarnos a resolver todos nuestros problemas. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, señores, entonces, Mateo, adelante, por Dios. No, pues, profe, iba a preguntarle con respecto a lo de las elecciones de Estados Unidos, porque sinceramente no tengo preguntas respecto a la Unión Europea. ¿Qué me ibas a preguntar respecto a las elecciones en USA? Pues ya que hicimos la tarea, pues preguntar su opinión respecto a, pues, qué le convendría a Colombia. ¿Ya hicieron la tarea? Tarea que yo no he calificado. Ah, ya.
Bueno, ¿qué opino yo? Es que es complicado. ¿Qué opinión quieres? Espere, ponemos en pausa la grabación un momento. Sino al mundo entero es que gane Joe Biden. ¿Por qué? Porque 4 años más con Donald Trump van a ser 4 años más de tensiones con Irán, de tensiones con China, de verborrea y de diplomacia de micrófono, de decir cosas como, es que China tiene que pagar por lo que nos está haciendo, es que voy a mandar, si mandó matar a Qasem Soleimani no se le da nada mandar a matar al propio Ayatollah Ali Khamenei. Son 4 años más de escuchar cómo le dice imbécil a la canciller alemana. Son 4 años más de ver cómo denigra a los negros, cómo denigra a las mujeres, cómo denigra a los homosexuales, cómo denigra a los latinos. Y justamente hace unos días veía una encuesta en donde de una u otra manera el mundo tiene más credibilidad ahora en el presidente de China que en Donald Trump. Y a lo largo de la historia hemos visto que de una u otra manera el liderazgo de Estados Unidos es importante para el equilibrio del sistema. Entonces yo creo que bajo una presidencia de Joe Biden se van a volver a los buenos tiempos de la administración Obama, donde América Latina de pronto no era tanto el patio trasero de los Estados Unidos, sino que había una relación un poco más dinámica, donde donde Estados Unidos va a volver a darle la importancia al tema del cambio climático que necesita, porque si Estados Unidos no lidera el tema del cambio climático, que es uno de los principales contaminantes, pues de nada nos sirve que otros países estén liderando, donde se le va a dar una importancia al ser humano como tal en un país. Tenemos que entender que Estados Unidos no es un país de blancos, Estados Unidos no es un país nacido de ellos, Estados Unidos es un país de inmigrantes y que constantemente se maten negros, se maten mujeres, se maten inmigrantes, es muy doloroso. Entonces, creo que con Joe Biden podríamos recuperar la perspectiva del sueño americano, de ese sueño americano que de una u otra manera muchos de nosotros o todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido. Creo yo que eso es lo que más le conviene al mundo entero, no a Colombia, al mundo entero. Y a Colombia le conviene más una presidencia de Joe Biden, porque Colombia necesita seguir manteniendo el apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos. Colombia no se puede casar solo con los republicanos, no se puede casar solo con Donald Trump, porque es que resulta que las mayorías en la Cámara las tiene el Partido Demócrata, y probablemente el Partido Demócrata vaya a ganar las mayorías en el Senado en noviembre. Entonces, a Colombia se le puede ir volteando mucho la torta en recursos de cooperación, en todo el tema de la lucha contra las drogas, en todo el tema de la relación con Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, además Donald Trump es un payaso. O sea, yo no concibo que el presidente del país más poderoso del mundo, del país del capitalismo, de las libertades, de la globalización, sea misógino, homófobo y xenófobo. O sea, es que es las 3 cosas al mismo tiempo. Es demasiado. O sea, y uno escucha hablar a Donald Trump y es como que a uno se le va la esperanza del mundo. Es muy duro. Entonces, para mí, para María Isabel, las elecciones las debe ganar Joe Biden. Además, que Joe Biden no va a durar sino 4 años, porque Joe Biden ya está muy viejo, entonces dentro de 4 años le cedería el papel, la posta a Kamala Harris, me le quito el sombrero, mejor dicho, mi ídolo, y podríamos tener a la primera mujer presidente de los Estados Unidos, ya que no lo fue the one and only Hillary Clinton. Profe, y con respecto a lo que dicen que pues John Biden tiene sus ideales socialistas, ¿qué piensa respecto a ello? Joe Biden no tiene ideales socialistas. Eso es una manera de Donald Trump de meterle miedo a la gente. Punto número 1. Punto número 2. El Partido Demócrata como tal ha sido un partido muy dado o de bases sindicales y demás. Pero Barack Obama no era socialista, ¿o sí? Hasta donde yo sé, no. Bill Clinton no era socialista, ¿o sí? No. Jimmy Carter no era socialista, ¿o sí? No, señora.
Entonces, ¿por qué Joe Biden debería ser socialista? Lo que pasa es que a los ricos como Donald Trump, no se nos puede olvidar que Donald Trump es rico, o sea, rico de millonario. Les duele que les digan, es que los pobres no deberían pagar tantos impuestos como los ricos. Es que el sistema de salud, es que claro, como Donald Trump tiene acceso a un sistema de salud privado, a él no le importa si miles de norteamericanos no tienen salud pública. La salud pública en Estados Unidos es mala, muy mala. Entonces, de una u otra manera, lo que Joe Biden o con lo que Joe Biden quiere seguir trabajando es con este tema de darle un poco de alivio al pueblo norteamericano en cuanto a temas de en cuanto a temas de justicia social. Entonces, por eso dicen que es socialista, pero ningún político estadounidense. En Estados Unidos no hay, bueno, quizá el único es Bernie Sanders, pero pues Bernie ya es harina de otro costal y por eso también perdió la nominación. Porque a los norteamericanos no les gusta eso, a los norteamericanos les gusta ser moderados, ni muy allá ni muy acá. Y Joe Biden es moderado, es hijo de un héroe, es padre de un héroe de guerra, esposo de una profesora de colegio. Es decir, el tipo sabe qué necesita el pueblo. O sea, podría decirse que John Biden está intentando generar nuevamente como, por decirlo así, una sociedad, una economía inclusiva, mientras que Donald Trump lo único que ha sido pues es todo lo contrario. Exactamente. ¿Quiénes son los que más han ganado durante la presidencia de Donald Trump? Las grandes empresas, los grandes monopolios. Pero el pequeño empresario norteamericano no ha ganado mucho. O sea, podría decirse que entonces la elección de John Biden podría ser, digamos, un cierto boom económico para Estados Unidos, ¿cierto? Sí, claro. Excelentísimo. Además, a ver, de todas maneras, esto es que entre el diablo y escoja. Evidentemente, a mí no me gustaría que en mi país hubiera el uno tiene 74 y el otro tiene 71. O sea, ya son, me perdonan, pero ya deberían estar en su casa criando pollos. Pero pues hay que escoger entre el mal menos malo. Y el mal menos malo es Joe Biden. El mundo no se aguanta 4 años más de Donald Trump. No más. ¿Y qué creería usted respecto a, pues si fueran otros 4 años, profe? Ahí porque usted dice que no aguantaría, o sea, ¿qué se generaría? Irán, China, Rusia. 3 enemigos ahí. 3 enemigos ahí en ciernes. Irán no se va a aguantar una más. China llamando a sus soldados a que se preparen para la guerra. Vladimir Putin vive preparado para la guerra. Un deterioro de las relaciones con la Unión Europea. Un deterioro de las relaciones con América Latina. Van a empezar a deportar migrantes, a negar visas. ¿Quieres un panorama peor? No, con eso ya es más que suficiente, profe. Muchas gracias por las aclaraciones. Con gusto, con gusto. A mí me gusta mostrarles el panorama general. Probablemente hay gente que piense que... Además, Donald Trump va como a retroceder en muchos derechos que ya ha ganado la sociedad norteamericana. Por ejemplo, Donald Trump quiere prohibir el aborto en los Estados Unidos. Y pues yo soy de las que piensa que una mujer pues debe hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. El Estado no tiene por qué decirnos qué hacer con nuestro cuerpo. Me parece que es, no sé, es muy lógico. Pero son muchas cosas que pueden pasar, sí, porque Donald Trump no se mide. Si ustedes se dan cuenta, Donald Trump habla por hablar. A Donald Trump no le importa. Sí, de hecho, un capítulo en South Park bastante bueno. Bueno, de hecho fueron como 2 o 3, en los que el profesor, pues ya se iba a convertir, ¿qué? El profesor
pues se comienza a broncear y todo, se manda a las elecciones pues haciéndole como la parodia a Donald Trump. Y pues lo muestran de una manera muy explícita en la que literalmente insulta a inmigrantes, pasa por encima de todo el mundo. Y a la gente le encantaba eso, como la sinceridad del man, como el que estuviera sin filtros. Sí, pero al mismo tiempo el presidente del país más poderoso del mundo no se puede permitir a veces ese tipo de licencias. Sí, es verdad. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos, mis queridas? Sí, Allen, porque ya me estoy quedando sin ideas, chamos. No, eso quiere decir que el otro viernes en el parcial 25 van a ver acá en este salón. Pues, profe, ahí de una vez ayúdenos, ¿cómo puede la UE convertirse en el actor de peso, un actor de peso internacional? Porque pues yo lo considero como un actor de peso internacional, ya que pues él intenta ¿cómo se llama? Manifestarse en el sistema internacional. Digamos, también estaba leyendo que interviene a veces, que intenta intervenir en las elecciones de países suramericanos, como lo es Venezuela o Bolivia, intentando ahí moderar lo que son derechos humanos y ese tipo de cosas, pues las bases de la Unión. Pero pues yo creo que es un buen peso. Entonces ¿cómo es que llama? No sé en qué falla ¿cómo es que llama? Para que no cumpla no cumpla lo que hice la pregunta. ¿Qué le hace falta? Lo que pasa es que la unión a punta de soft power no va a llegar muy lejos. La Unión Europea necesita empezar a pensar, valga la redundancia, en hard power, porque va a llegar el momento en que lo va a tener que usar. Y si se dan cuenta, dentro de todo lo que les hablé, nunca les hablé del ejército de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene ejército, no tiene una fuerza militar. Y si el mundo sigue el curso en el que va, la Unión Europea va a necesitar del hard power. Porque lo más probable es que si Donald Trump sigue en el poder, de aquí a unos 3 años vaya a haber una guerra con Irán. No sabemos qué va a pasar con China. No sabemos qué va a pasar con Rusia. Ahorita hay un conflicto ahí en las narices de la Unión Europea, entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué va a pasar si ese conflicto escala? Entonces, a la Unión Europea le toca empezar a pensar en términos de hard power un poquito, cómo establecerse también como un actor al que le tengan miedo, porque todo el mundo dice, ay, la Unión Europea, ay, es que ellos son paz, prosperidad, amor. Nadie le tiene miedo a la Unión Europea. Y en relaciones internacionales, señores y señoritas, siguiendo y hablando como Hans Morgenthau, te tienen que tener miedo para que te respeten. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Como es Donald Trump un payaso, pues nadie le tiene miedo, nadie lo respeta. Pero sí le tenemos miedo a China, porque no sabemos de qué es capaz China a nivel militar. Sí le tenemos miedo a Rusia, porque no sabemos de lo que es capaz Rusia. Bueno, sí sabemos, manda a matar opositores. Entonces, No, bueno, lo normal, ¿no? Así como acá. y básico. Eso es de todos los días. Entonces, la respuesta es esa, Andrés. Hay que empezar a Pues, preguntarse en términos de yo no sé, profe, yo tenía acá entendido que en términos de hard power y ese tipo, pues la Unión Europea ya estaba empezando un poco, porque es que hace como un mes, no mentiras, hace más de un año yo había escuchado que, digamos, Portugal había enviado tropas a África en representación de la Unión Europea para, ¿cómo es que se llama? Para combatir con los rebeldes, con diferentes rebeldes. Incluso hay videos. ¿Qué le pasó? Se le cerró el micrófono, espere. Le intervinieron las llamadas, nos jodieron. Sí, ¿qué le pasó? ¿Aló? ¿Ya? Andrés? Ya. Ahora sí. Pues estaba por allá en la República Central de África, creo que se llama así, y había enviado tropas desde Portugal. Y hay varios videos ¿cómo es que llama? De los soldados enfrentándose a ellos y pues, no sé, ya está empezando a tener creo que un peso más, pero pues no en los grandes conflictos que nos están agobiando hoy en día, pero en pequeñas escaramuzas, por decirlo así. Pero lo que necesitamos es que no sean las tropas de los países en nombre de la Unión.
que sea una tropa de la Unión como tal. No que seamos una especie de cascos azules como los cascos azules de la Unión Europea. A eso me refiero. Ya, ahora sí, ya apropié más la idea. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, bellezas, los voy a dejar que se vayan más temprano, porque en la semana 10 del campus virtual hay una tareita, que es en parejas. Entonces, para que se vayan organizando, tienen que hacer un video y hablar sobre un tema en máximo 5 minutos. Y para que estudien para el parcial. El otro viernes nos vemos acá a las 9, doy las indicaciones y nos vamos a hacer el parcial. En un ratito va a estar subida esta presentación y la grabación de la clase que entra en el parcial. Política exterior colombiana, política exterior latinoamericana, política exterior de los Estados Unidos y política exterior de la Unión Europea. Entran 4 políticas exteriores, semanas 6, 7, 8 y 10 de clase. Nos vemos dentro de 8 días. En el campus están las grabaciones, las presentaciones. Por favor, estudien. Y dentro de 8 días les digo qué vamos a hacer dentro de 15, que vamos a hablar de la política exterior de Rusia. Uy, qué buen tema. Súper. Entonces, no siendo más, vayan a la semana 10 del aula, miren la actividad, pónganse de acuerdo en las parejitas y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe, profe. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao, se cuidan todos.